Contrario, ¿cómo se tituló la semana pasada? ¿Se recuerdan? Cayendo, ¿verdad? Y créanme que hay cierta similitud en cuanto a algunas palabras que hoy vamos a ver en este tema. Pero por favor vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 17. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, y yo agrego, y a nadie más, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así concluye este capítulo, más bien esta carta, este capítulo, esta carta, ¿sí? Donde el apóstol Pedro hace una exhortación fuerte hacia las doctrinas de rollo. Ahorita vamos a ver un poquito más en cuanto al contexto, pero yo no sé si en ocasiones nosotros como humanos, como personas, dejamos de observar en nuestras vidas, o no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los demás, que lo normal es crecer. Ahorita alguno de los muchachos expresaba de un bebé, de hecho del hijo de Didier, ¿sí? El más pequeño, y voltea y dice, creo que fue Alex, ¿en qué momento empezó a caminar? O sea, porque lo recordamos pequeñito, yo todavía me acuerdo cuando lo presentamos, ¿verdad? Y ahorita ahí anda sacándole polvo ahí a los tenisitos, ¿verdad? Así con sus pasitos chiquititos, ¿verdad? Pero cuando somos padres, ¿sí? Al recibir a nuestros hijos, al nacer nuestros hijos, nos produce un gozo enorme el poder verlos que han nacido. Hay algunos que no, ¿verdad? Lamentablemente no les produce ese gozo. Es más, desde el momento en que saben que han sido concebidos, no les produce ese gozo. Pero yo espero que a todos los que estamos aquí, como padres, sea eso lo que han producido nuestros hijos, pero sobre todo también lo que produce un agradecimiento, un gozo, es irlos viendo crecer. Por ejemplo, estamos en épocas de graduaciones, ¿verdad? Y ahí de repente pues los papás así muy orgullosos, ¿verdad? Mi hijo terminando Plastilina 3, ¿verdad? O sea, en el kinder, o mi hijo terminando la primaria o la secundaria, o ya pasó a la universidad, y hay un gozo, ¿no? Porque ve uno el crecimiento de sus hijos, no solamente en el sentido digamos académico, sino también ver la vida de nuestros hijos, cómo van creciendo. Y en el sentido natural, hermanos, esto lo podemos ver de forma normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguno de nuestros hijos no se desarrolla adecuadamente? Y pasan los años y el niño sigue estando pequeñito. Y pasan los años y vemos que no se desarrolla ni física ni mentalmente. Eso nos alerta. Es más, en ocasiones hasta nos angustia, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos así inertes? No, generalmente en la primera oportunidad que nosotros vemos que hay un cambio, tratamos de hacer algo, ¿sí? La pregunta aquí es, si esto sucede en lo natural, mis amados hermanos, ¿por qué en muchas ocasiones en lo natural lo hemos dejado de lado? Perdón, en lo espiritual lo hemos dejado de lado. Es decir, si para nosotros el crecimiento natural nuestro, de nuestros hijos, es importante, ¿por qué en ocasiones lo espiritual lo dejamos a un lado? En otras palabras, si en algún momento, si hemos nacido de nuevo y tenemos esa convicción de haber nacido de nuevo, ¿por qué razón no somos capaces de ver
si hemos crecido o estamos detenidos en ese proceso de crecimiento espiritual. Si yo le pregunto, hoy en día, ustedes, yo, somos los mismos que cuando nacimos de nuevo, ¿qué responderíamos? ¿Habrá alguien que responda así, soy el mismo? Lo que se espera es que haya un crecimiento, ¿sí o no? Que haya un avance en lo espiritual. Ahora, entrando en el tema, crecer es lo normal. En el sentido natural, pero también en el sentido espiritual, se espera que alguien que ha nacido de nuevo, al igual que un bebé en lo natural, cuando ha nacido de nuevo, pase por un proceso y en ese proceso pueda haber un desarrollo, un crecimiento. Definitivamente que hay muchos subprocesos o maneras en las cuales se ayuda a ese niño, ¿no? Cuidándolo, bañándolo, aseándolo, dándole de comer, alimentándolo, en ocasiones que se enferma, proveyendo lo necesario para que su cuerpo esté normal, qué sé yo. Pero cuando leemos el contexto de este capítulo 3 en la segunda carta de Pedro, podemos ver cómo el apóstol describe una situación que tarde o temprano, hermanos, se va a cumplir, ¿sí? Hablando en sentido profético, anunciado desde mucho antes, inclusive el Señor Jesús también lo tocó, y que para ello cada uno de nosotros debemos de estar preparados, viviendo cada día alertas, de manera que la gracia, y este es el asunto, y el conocimiento de Dios deban de ir creciendo, diga creciendo en nuestras vidas de manera frecuente y recurrente. O sea, no es el hecho de, pues yo me convertí hace 20 años, todos estos 20 años he asistido a la iglesia, sí, pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de tu compromiso al Señor? ¿Qué de tus frutos? ¿Qué de nuestros frutos en ese sentido? Ahora, estando ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, dejen de ver un poquito el contexto para entrar hacia estos dos versículos al final y ver cómo ustedes y yo debemos buscar en todo tiempo crecer en la gracia de Dios. La semana pasada veíamos lo contrario, veíamos cómo no caer de la gracia de Dios y qué era lo que en ocasiones nos podía hacer caer, ¿sí? Hay situaciones en nuestras vidas que nos pueden hacer caer. Sin embargo, es una acción voluntaria la que nos puede llevar a caer o la que nos puede llevar a crecer. O sea, no es algo que se da accidentalmente, no es algo que se da por ósmosis, no es algo que se da, me voy a sentar a esperar crecer. No, hermanos, no es así, es un proceso. Y fíjense cómo dice ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, voy a estar tocando algunos versículos aquí. Dice Pedro, queridos amigos, estoy en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la segunda carta que les escribo, la primera ya la estudiamos en su momento, ¿no? Y en ambas, dice Pedro, he tratado de refrescarles la memoria, de recordarles, pero también de estimularles. ¿Sabe a qué? A que sigan pensando, dice, sanamente. Nuestros pensamientos, hermanos, tienen una importancia en nuestras vidas. Nuestros pensamientos de una u otra manera determinan nuestras acciones. Por eso es importante que en nuestra vida, en nuestros pensamientos, esté siempre la palabra de Dios. Sí, sigue diciendo el verso 2, quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. ¿Qué ordenó? Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Y cómo los identificaremos, Pedro? Dice el verso 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación.
Pedro aquí, hermanos, nos está diciendo que llegarán los días en que las personas que dirigen a la iglesia empezarán a decirle a sus dirigidos: vivan como quieran. A lo mejor no de manera literal, aunque hubo un hombre que últimamente tiene sus famosos superclásicos, ¿verdad? Y que decían que no, pues que a nosotros nos enseñaron. Bueno, él cumple así cabalmente esa escritura, sí, pero no es el único. O sea, hay muchos que están llevando a sus congregaciones a vivir como ellos quieren, a vivir como a ellos les agrada y no conforme a la palabra de Dios. Y estos hombres o estas personas están haciendo que esta escritura sea cumplida y que la predicación que ellos hacen de manera literal no es un: hey, el Señor ya no va a venir, hey, ya no lo esperen. Tal vez no sea en el sentido literal esa la instrucción, pero sí la manera de vivir, o más bien la manera de motivar a vivir. Eso es justamente lo que hace que esta escritura se cumpla. Las enseñanzas en cuanto a alentar al pueblo a vivir como quieran, como mejor les agrade, como mejor a ustedes se les acomode, que a fin de cuentas pues el Señor se está tardando, ¿verdad? Y con esto, hermanos, poniendo en tela de duda la palabra de Dios y sus promesas. Ahora dice el verso 5, continúo. Fíjese cómo dice aquí: deliberadamente, dice esta versión, olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Usted lo recordará ahí en Génesis capítulo 1 y 2, donde el Señor por medio de su palabra solamente creó los cielos y la tierra. Verso 6: luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Entre semana platicaba con alguien y decíamos, ¿cómo el Señor, cuando nos pide algo en cuanto a obedecer su palabra, en ocasiones no tenemos claro todo el contexto, ¿no?, del por qué no lo dice? Por ejemplo, volteamos y vemos a Noé, cuando el Señor le dice: construye el arca. No vemos a un Noé diciéndole: ¿y para qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, no cuestionó la instrucción, sencillamente obedeció. No vemos a un Abraham diciéndole: ¿y para qué me quieres sacar de aquí si estoy muy cómodo? No vemos un Pablo cuestionando, aún a pesar del sufrimiento por el cual el Señor te va a ser necesario padecer por mi causa. Y eso es lo que hoy en día, hermanos, ya nos enseña. Generalmente se está enseñando una gran mayoría que la gente se sienta bien, la gente esté bien, y mientras que estés bien contigo mismo, mira, lo demás es secundario, ¿verdad? Pero no es así para nosotros como su pueblo. Dice el verso 7: y por esas mismas palabras los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservadas para el fuego y están guardadas para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Habrá aquí alguien que viva sin Dios? Yo no le estoy diciendo que levante su mano ni que lo exprese, pero esto es una alerta muy fuerte. Como cuando hace unos días, bueno, sin ser el aniversario, ¿no?, de esa catástrofe en los Estados Unidos, el 11/9, ¿no?, cuando cayeron las Torres Gemelas, usted recordará, o 9/11, ¿no? No recuerdo si fue en septiembre, no lo sé. El asunto es que las torres cayeron, ¿no? Ahora imagínese, o sea, uno empieza a escuchar los testimonios de mucha gente, y hubo algo que a mí me llamó la atención. Uno de los que estaban ahí narrando decía: yo escuché la explosión, entonces en ese momento les empecé a decir todos: vámonos para afuera.
y empezaron a desalojar. Y dice que llegó un momento en que las escaleras, algunos decían, oigan, esperen, acaban de decir que no tengamos problemas, que nos regresemos porque no pasó nada, está controlado en ese sentido. ¿Qué haríamos nosotros si viéramos la torre en donde estamos incendiada? Es más, si tú desde afuera, ¿sí?, de tu casa y lo estás viendo por televisión, ¿qué harías? Pues lo primero es tratar de buscar a tu familiar que está ahí y decirle, oye, salte de ahí por favor, ¿sí o no? Bueno, eso es lo mismo que va a pasar. Por eso yo les decía, aquellos que hoy están aquí y no han considerado a Dios en sus vidas, bueno, hoy tú debes dar gracias que estás aquí, porque hay un propósito para tu vida. Y es justamente que cuando esto suceda, tu vida y mi vida puedan estar escondidas en Dios. Que a pesar de que este mundo, así como lo ves ahorita, tal vez muy tecnológico, muy avanzado, donde el mismo mundo, las mismas naciones se están levantando diciendo nosotros podemos, no hay Dios en medio de nosotros, tarde o temprano esto va a acontecer. Pero si tu vida y mi vida están escondidas en Dios, no veremos eso. Seremos libertados, librados. Por eso esta versión es muy clara en este versículo 5 cuando dice deliberadamente olvidan. ¿Qué es deliberado? Es decir, yo quiero olvidarlo, sé que lo debo de hacer, pero no lo quiero hacer, lo voy a olvidar. En otras palabras, no es sencillamente olvidarlo, sino es ignorarlo. Es no hacer o olvidar lo que Dios hizo con la humanidad, ¿sí? Y si tú y yo nos pusiéramos ahorita a dar un vistazo en la historia, pudiéramos ver cómo Dios en varios puntos en la historia ha tenido cuidado de su creación. Aunque nosotros como creación estemos yendo en contra para destruir este mundo, Dios siempre ha buscado proveer el medio de salvación para su creación. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que tus familiares, que tu esposo, que tus hijos, que tus amigos, tus compañeros se pierdan. Y parte de ese plan es ponerte a ti como luminaria, a ti y a mí como luminaria en el lugar en donde nos ha plantado. Por eso no digas, ay, me hubiera gustado haber nacido francés o argentino, sencillito, ¿no? No, hermanos, el Señor nos puso en el lugar en el que estamos con un propósito, para hacer luz. Ahora, pero veamos esto que dice de manera así ciertísima, lo que usted y yo no debemos olvidar, verso 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no debemos olvidar, dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no está regido por tiempos. Él ha tenido que establecer el tiempo para nosotros, ¿no? Las estaciones, ¿sí?, los días, en fin. Y luego dice el verso 9, y en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Y ahí Pedro está contrarrestando lo que decía o lo que las falsas enseñanzas están diciendo ahorita. Y eso es para ti y para mí. O sea, el Señor no va a retardar su promesa. Sí la está aguantando ahí. Sí la está aguantando, porque algunos piensan que no va a venir. Aún dentro de la iglesia, aún dentro de aquellos que han conocido al Señor. Y eso hace que ellos vivan como quieren. Y dice al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces, los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. En otras palabras, hermanos, Pedro aquí de manera sumida está diciendo, el juicio va a venir, sí o sí, y lo ha retrasado. ¿Por qué crees? ¿Qué pasaría si el Señor viniera por su pueblo? A lo mejor muchos de nosotros diríamos, gloria a Dios, pero volteas y ves a tu hijo todavía perdido. Ves a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre perdidos todavía, sin conocer del Señor,
Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando, proveyendo a ti y a mí, para poder extender su misericordia a través de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, hay quienes deciden por voluntad propia ir a la condenación eterna. Yo espero que aquí no haya nadie bajo esa situación. ¿Y sabes qué? Se está dando bastante en la adolescencia y en la juventud. Hoy a nuestros jóvenes eso es lo que se les está enseñando por todos los medios, desde canciones, programas de televisión, juegos o videojuegos. Hay muchas cosas, muchos interfaces, por llamarle de alguna manera, que están interactuando con ellos, bombardeándoles, diciéndoles: vive tu vida como tú la quieras. Pero veamos lo que expresa en el verso 11, hablando en cuanto a cómo debe de ser nuestra manera de vivir delante de Dios, de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque ¿qué esperamos ese día, hermanos? ¿Cuántos esperamos ese día del cual está hablando Pedro? A lo mejor algunos pudieran decir: no, por favor, que no venga ese día, que se retarde un poco más. Otros podrán decir que ese día pensarían que nunca va a llegar, como lo veíamos ahorita en el versículo 1 al 4. Pero Dios espera, hermanos, que un remanente viva tal y como Él lo cita en estos versículos que a continuación le voy a leer. Verso 11 dice: dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Escuche esta exclamación de Pedro en esta versión, cómo se lee: ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Es decir, el fin es inminente, va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Sí? Sin embargo, mientras eso llega, tú y yo tenemos que manifestar vidas santas, pero también vidas de obediencia. Ahorita hacía yo el énfasis de Noé, de Abraham, de Pablo, ¿no? Del mismo Señor Jesús, ¿no? Que atendió la voz del Señor, atendieron la voz del Señor. Y fíjense cómo dice el verso 12. O sea, no solamente llevando vidas santas y vivir en obediencia al Señor, sino también esperar con ansia el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas, pero nosotros esperamos con entusiasmo, ¿qué? Cielos nuevos, tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de ¿qué? De la falta de ahorita, ¿no? De justicia, de lo que es correcto delante de Dios. Ahora, tú y yo no sabemos cuándo va a ser ese día, no sabemos si vamos a vivir o si vamos a estar ahí. Sin embargo, lo que sí sabemos y podemos decidir, y subraya esta palabra ahí o anótenla: yo puedo decidir cómo los voy a vivir. Cada uno de nosotros va a escoger la manera en que lo vamos a vivir. Porque la pregunta aquí sería: ¿realmente esperamos con ansia ese día? O sea, ¿lo esperamos así ansiosamente como el día de la quincena? ¿O el del aguinaldo? ¿O cuando te van a entregar el fondo de ahorro, no? Pues ya lo gasté, todavía no lo recibo, ya lo gasté. Con ansias, ¿no? Y dice el verso 14: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente se salve. Verso 16: al tratar estos temas en todas sus cartas, hablando del apóstol Pablo, algunos de sus comentarios dice son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifique algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura
y esto resultará en su propia destrucción. Si ustedes observan, ya desde ese momento existían los que paraban de sufrir. Ya existían, llevando al pueblo a la destrucción. Y definitivamente, hermanos, que habrá consecuencias para aquellos que usen la palabra de Dios para medrar o para usarla para sus propios fines, ellos y el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que impide, hermanos? ¿Qué es lo que impide crecer en la gracia de Dios? Y aquí quiero retomar estos dos versículos que leímos al principio y que estudiemos un poco cómo el apóstol Pedro cierra su segunda carta, haciéndonos ver a ustedes y a mí la importancia o esa importancia no solo de crecer en la gracia, sino en el conocimiento de Dios. Fíjense, dice ahí el siguiente versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Estoy en Reina Valera, versión Reina Valera. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, es decir, entendiéndolo, conociendo, teniendo un conocimiento previo, guardaos. Es decir, esta palabra guardaos da una idea de alistarnos, da una idea de alejarnos de algo que pueda afectarnos. Si tú sabes que estás en una conducta o en una actitud que te puede afectar, o que estás con alguien que de alguna u otra manera te está influyendo o influenciando a no hacer lo correcto, guárdate, guarda tu vida, guarda tu corazón, no te dejes contaminar. Dice, guardaos también implica una actitud de vigilancia, una actitud como estar en guardia. Significa manteniéndote obediente, custodiando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, por eso les quise poner el contexto, ¿sí?, de este final del capítulo, para poder ver qué es lo que usted y a mí nos puede detener para crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos puede detener para crecer en el conocimiento de Dios? Y lo primero que está Pedro diciéndonos aquí es: tengan cuidado, guárdense. Guárdense de todo aquello que los pueda afectar. Vigilen, sean vigilantes. No se dejen llevar solamente por sus emociones o por las circunstancias que puedan estar pasando. No sea que arrastrados, o sea, no nos está diciendo así, sino que cuando nos arrastran, ¿verdad? No sea que arrastrados. Y esta palabra arrastrados tiene la idea de ir con alguien al lado, ir caminando, ¿sí? Pero ese alguien ha ejercido en nosotros una seducción, ha ejercido algo que a ti y a mí nos ha llamado la atención para poder seguirlo, para poder ser arrastrados, ¿sí?, seducidos, asociados. Y tengan cuidado con eso. Pero hay algo ahí que denota o identifica esa seducción, y la palabra que le precede es arrastrados por el error. Esta palabra error, traducida de la palabra plané, tiene que ver con un fraude. ¿Qué es un fraude a fin de cuentas? Pues es una mentira. Oye, pues quiero una tarjeta de crédito, ¿me vas a pagar? Sí, te voy a pagar. Te la dan, la usas y no pagas. ¿Cómo le llaman eso? Fraude, quebranto financiero, ¿no? De repente tú dices, pues quiero comprar esta casa y no la pagas, pero quiero seguir viviendo en ella, ¿verdad? Y el banco te dice, tienes que desalojarla. No me voy a ir, aquí me voy a quedar. Es más, yo te di un enganche y voy a disfrutar el enganche, ¿no? Y ya tienes ahí como 30 años, ¿verdad? Y si no has pagado, ¿no? Eso se llama error, se llama fraude. Bueno, aquí Pedro está diciendo, guárdense de todo eso, de ser arrastrados, de ser llevados, de ser seducidos por este error, por el desviarte, el engaño, el extravío. Hay una palabra aquí que se utiliza y se denomina como perversión. Tiene que ver también con una creencia o una enseñanza engañosa que nos lleva a errores doctrinales. Y que esa sea una consecuencia
de un relajamiento moral, ¿sí? De manera, hermanos, que esta palabra error tiene que ver con ese abandono del camino recto. Y a veces vemos, por ejemplo, jóvenes, personas, que nosotros los vimos caminar bien, que los vimos en su vida por años, dando ese testimonio de ser fieles al Señor, y de que en un momento, por un descuido, dejaron de crecer. Volviendo a la semana pasada, cayeron de la gracia de Dios. Entendíamos que esa parte es no de la salvación, eso es cierto, ¿no? Pero imagínese usted vivir desgraciados. Soy fuerte, ¿verdad? Bueno, déjeme acomodar la palabra. Vivir sin la gracia que Él nos da. Porque ¿qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia para nosotros? Es la manera en que Dios, es lo que Dios nos provee para hacer su voluntad. Y si nosotros estamos negando su gracia, hermanos, por más que queramos servir dentro de su voluntad, no lo vamos a hacer. Por eso es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y Pedro está siendo puntual en ese sentido. Ya lo sabes, ya sabes lo que hay que hacer. Bueno, guárdate, ¿sí? Mantente vigilante. No te asocies, no te dejes influir o seducir por aquellos que tienen el error, que tienen conductas de extravío, de perversión, ¿no? Y aquí hay otra palabra que denota quiénes son los que promueven el error. Aquí lo dice: de los inicuos. Esta palabra inicuos es muy interesante porque habla acerca de aquellas personas que viven sin ley. Imagínense que en algún momento en Monterrey se proclame el día de cero semáforo, ¿no? Entonces nos apagan todos los semáforos y nos dicen: tú puedes darle derecho, ¿verdad? Aún en un crucero. Yo creo que todos, por sentido común, viendo o cuando vemos un semáforo apagado, pues le bajamos, ¿verdad? No decimos: no, pues yo llevo la preferencia y le doy, ¿no? Bueno, esta parte de cuando habla acerca de los inicuos, está hablando de gente que vive sin ley. No, déjeme corregir, está hablando de gente que ellos mismos son ley. ¿Qué significa esto? Que lo que ellos dicen, eso hacen. Aunque haya una ley superior, una ley que les indique lo que hay que hacer, ellos harán o hacen lo que ellos se les acomoda, lo que ellos quieren, ¿sí? Y dice: guardaos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos inicuos, de estos que viven sin ley, de estos que su vida está completamente en el error, que sus pensamientos solamente están abarcando lo que a ellos les beneficia, lo que a ellos les satisface, ¿sí? Caigas. Y esta palabra caigas es la misma que utilizamos la semana pasada: ekpipto, ekapipto. Y decíamos que pipto, o sea, es una palabra compuesta. Pipto era, cuando se los comenté la semana pasada, a un edificio le ponemos cargas de dinamita, lo hacemos detonar en una secuencia ordenada y ese edificio piptó. Bueno, se desploma, ¿no? Esta palabra ekpipto habla acerca de, lo dijimos la semana pasada en relación al caer de la gracia de Dios. Significa ser sacado de curso, tiene que ver con perderse, con llegar a ser ineficiente, con fallar. Y decíamos que Swanson, el diccionario bíblico Swanson, hablaba acerca de caer en un punto que tiene que ver con perderse, con ser ineficiente, tiene que ver con olvidar, tiene que ver con volverse inadecuado y fallar.
tiene que ver con no experimentar más la gracia de Dios. Y esto, hermanos, tarde o temprano va a ser que nosotros nos desviemos de aquello que en algún tiempo a lo mejor mostramos estar firmes. Ahora, esto no tiene nada que ver en cuanto a la salvación, pero yo quiero que usted determine o por un momento piense cómo puede ser una vida alejada de la gracia de Dios. Lo vimos la semana pasada, fuimos claros en ese sentido, pero hoy Pedro está diciendo, hermanos, necesitamos crecer. No podemos seguir viviendo o quedándonos como siempre. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente se encuentra a hermanos que son, ¿cómo se les dice? Cuando son de la misma generación, contemporáneos, ¿no? Que conocieron, a lo mejor no en edad, pero conocieron al mismo tiempo al Señor, ¿no? Y después de 10 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años, usted se los encuentra. Y cuando con el simple hecho de platicar con ellos, de manera inmediata te das cuenta que su vida es igual que hace 10 años o que hace 15 años que lo conociste. No ha habido un avance, sino por el contrario, ha habido ahí un retroceso o hasta aquí he decidido quedarme. Y parte de lo que puede impedir, hermanos, nuestro crecimiento tiene que ver en lo que comemos espiritualmente. Definitivamente que es una verdad paralela. Lo que usted y yo comemos o consumimos puede traer fortaleza a nuestro cuerpo o sencillamente debilitarnos, ¿no? Alguien puede decir, pastor, pero es que yo sí como bien, ¿no? Me como, no sé, invéntele usted ahí cuántas tortillas de harina con frijoles, ¿verdad? Y eso como todos los días, a todas horas, me encanta, ¿sí? Pero nuestro cuerpo necesita de otras cosas. No solamente de eso, ¿no? Necesita carbohidratos, y necesita proteínas, y necesita fibra, y un balance completo. Bueno, así es la palabra de Dios. Así debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, de manera que como creyentes debemos de estar constantemente en guardia contra el peligro del error, el conocimiento de que siempre habrá falsos maestros que corrompen e imitan la verdad. Debería de nosotros mantenernos alerta y podemos decir, pastor, nosotros estamos en una iglesia que es bíblica, una iglesia que procura siempre ir a la sana doctrina, predique quien predique, guardando, cuidando todas las formas, todos los principios para la exposición de la palabra. Es cierto, pero no todo puede salir, el error no todo no puede salir de aquí. Porque, por ejemplo, para los nuevos o que tienen poco tiempo de haber nacido, pudiera ser más fácil que pudieran ser arrastrados por el error de aquellos que viven como ellos quieren y perder ese equilibrio en el sentido espiritual. Ahora, ¿quiénes son los que impiden este crecimiento en la gracia de Dios? ¿Quiénes son? El mismo apóstol Pedro, un capítulo anterior, fíjese cómo dice en el capítulo 2, verso 12. Y esta versión los describe muy duramente a estos falsos maestros. Y a veces, ¿por qué hablas tan feo de ellos, verdad? Bueno, díganselo a Pedro, no a mí. Pedro les dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Y su destrucción va a ser la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. En otras palabras, estaban ahí metidos, ¿sí? Se deleitan en el engaño. Incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan
a los inestables a pecar. Y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Hoy en día, una gran parte o muchas congregaciones, se los decía, es bien triste ver congregaciones de repente de cientos, de miles tal vez, ¿no? Que están esperando su milagro, que están esperando que Dios les conceda su bendición, ¿no? Y luego Dios en su infinita misericordia les abre el entendimiento y les hace ver, ¿no?, el error. Salen de ahí y cuando llegan a cualquier otra congregación dicen, no, yo ya no voy a dar. No, cuando antes su avaricia inclusive los llevó a perderlo todo. Y mire que se lo dice a alguien que pasó por ahí. Y a lo mejor muchos de ustedes han sido tentados, tal vez no en una iglesia, ¿no? Cuando de repente alguien llega y te dice, mira, ¿qué te parece este reloj de oro? Es un Rolex. Entonces tú dices Rolex, ¿no? Bueno, para los que conocen, ¿no? Yo no conozco mucho, ¿no? O mira, es un Apple Watch, ¿no? Para los chavos ya están más versados en eso. Mira, y te lo doy en 500 pesos, entonces a ti se te ponen los ojos así de pesos, ¿no? Está baratísimo, ¿cómo le hago? No debo dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué es lo que te mueve? La avaricia. Bueno, es el mismo principio. Dice el verso 15, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura y mire quién lo detuvo. Cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos, dice, son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, y saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado, a que vuelvan al pecado los que apenas escapan de una vida de engaño. Es decir, la gente que de alguna u otra manera ha sido alcanzada por el Señor, ha sido libertada, ellos se encargan de hacerlas volver otra vez a su vida de error. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Por eso le decía ahorita, o sea, la instrucción del apóstol Pedro es muy tajante: tengan cuidado, tengamos cuidado de que no haya alguien que a través de querer desviarnos, de querer arrastrarnos, no permita que usted y yo crezcamos en la gracia de Dios. Dice esta versión en el verso 21, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Hay quienes dicen, no, pero pues, la salvación no se pierde. Bueno, aquí lo que es evidente que Pedro está diciendo, les hubiera sido mejor. Entonces, si alguien de ustedes está pensando, si alguien en este lugar está pensando en vivir su vida como inicuo, hay consecuencias, hermanos, en verdad. Verso 22 finaliza diciendo, demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque lo que aquí está aludiendo es la naturaleza de cada uno de esos animalitos. Para usted y para mí es asqueroso, ¿no? Ver que el perrito vaya a vomitar y vuelva a comer. Sencillamente nada más con el acto de imaginar a algunos ya hasta se les revolvió el estómago. Bueno, olvídese de eso. Piensa en un puerquito, ¿verdad? Recién bañadito, perfumadito, y apenas usted lo pone, va y se va corriendo, va y se acuesta en el lodo, porque es su naturaleza. De eso es de lo que Pedro nos está alertando, de ser cuidadosos, de ver qué es lo que puede impedir en usted y en mí el crecimiento de la gracia de Dios, y quienes en algún momento dado pueden ser factor
no los que nos empujen, porque nosotros no podemos decir, es que fue por culpa de él, es que él me llevó. No, tú también te prestaste a huir, te prestaste a participar, a ser seducido en ese sentido, ¿verdad? Ahora, crecer, aquí el apóstol Pedro nos habla de que es, o a manera de pregunta, ¿es una opción o es una instrucción imperativa? El siguiente versículo, en el 18, segunda de Pedro capítulo 3, y voy hacia el final aquí en este versículo. Dije voy hacia el final, no que ya voy a terminar, no se crea. Segunda de Pedro 3:18, les hago esta pregunta: ¿crecer es una opción o es una instrucción imperativa? De acuerdo a lo que dice la primera parte, que dice el verso 18. Fíjese cómo dice: antes bien, Pedro les está diciendo, en lugar de hacer esto que les acabo de decir del versículo 17 para atrás, de prestar atención, de estar alertas, de ver quién en determinado momento puede hacerte retroceder, puede arrastrarte, etcétera. Antes bien, creced. Esta palabra creced significa desarróllate. Significa, en el diccionario Swanson, implica causar un incremento, gozar, me llama mucho la atención, dice gozar de un mayor respeto, elevando la posición. Agrandar, aumentar. Pedro está diciendo, nos está diciendo usted a mí, antes que caer de la gracia de Dios, antes que ser desviado y arrastrado por el error de los inicuos, tú tienes que crecer. No puedes decir, es que mi papá me impide que yo crezca. No puedes decir, es que mi esposo me impide que yo crezca. No puedes decir, es que el pastor me impide que yo crezca, derivado de lo que él está enseñando. No. Pedro está diciendo, creced, desarróllense, que haya un incremento, que puedan gozar de un mayor respeto en cuanto a la gracia. Que cuando tú vayas y estés con tu familia, sencillamente por el hecho de que tú estés ahí, a lo mejor las maldiciones cesen, a lo mejor los chistes de doble sentido cesen, a lo mejor no. Digo, porque eso no va a ser el hecho de que tú estés consagrado, etc. Pero cuando tú creces en la gracia de Dios, eso infunde también respeto. Habrá otros que no les va a importar eso y aún así se van a ir sobre ti. Pero tu prioridad y mi prioridad, tu deber y mi deber es, antes bien, crecer en la gracia, en esta influencia divina sobre el corazón. Y que esta gracia, y este es el punto, ¿sí? Este es el punto central. Que si nosotros, hermanos, crecemos en esta gracia, en esta influencia divina, en esta influencia que proviene de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito, es muy amplio el tema, pero vamos a ver un poquito en cuanto a lo que tenemos que hacer para ello. Pero si nosotros crecemos en esta gracia, debe de haber un reflejo en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? La gratitud es una manera de expresión de que la gracia de Dios está sobre nosotros. El poder agradecerle al Señor, el poder compartir ese agradecimiento con los demás, ¿no? De manera que empezamos a crecer en el favor de Dios, en el gozo de Dios, en la gratitud del Señor. Por eso la instrucción aquí de Pablo es: crezcan en la gracia. Busquen crecer en esa influencia divina que Dios tiene sobre el corazón. Es decir, ustedes abran el corazón para siempre obedecer, para siempre ser gratos, agradecidos, confiables, fieles al Señor. Y que eso pueda ser el reflejo en la vida de cada uno de nosotros. Pero no solamente nos dice que debemos de crecer en la gracia. Y aquí viene otro asunto importante. Dice, y en el conocimiento, en el ginosco. Palabra conocimiento
la palabra que traducen aquí es gnosis, conocer. Pero gnosis viene de la palabra ginosco, que es un aprendizaje basado en la experiencia. Leía por ahí algunos muchachos o jóvenes siendo sarcásticos. Hoy en día hay algunos modelos de enseñanza, ¿no? Donde los maestros, no sé, aquí está Aurelio y me puede ayudar en eso, donde los maestros tratan de que los alumnos expresen la clase o busquen la clase, y el maestro toma una actitud más de guía, ¿sí? Es decir, él ya no da la clase. ¿Cómo se le llama el modelo ¿te acuerdas? De competencias, ¿verdad? Entonces decían ellos, los chavos ponían ahí, no hombre, pues felicítenos, porque nosotros somos los que damos la clase, los maestros no hacen nada, ¿no? Cuando el maestro está ahí para dar esa guía, ¿sí? Para decirte, ¿sabes qué? Fue un Bill Wikipedia, o sea, ponte a investigar, ¿verdad? Me estoy explicando. Entonces, aquí Pedro está diciendo, tengan una experiencia. Hoy los chavos pueden llegar y exponer su clase, ¿verdad? Pero tienen a alguien ahí que está respaldando esa clase, alguien que ya lo ha estudiado, ya lo ha vivido, ya lo ha repasado, y que te va a decir, ¿sabes qué? Tache, porque es copy-paste, ¿no? O te dicen, bien hecho, agrégame la fuente, ¿verdad? Pero esta palabra ginosco, esto que Pedro está diciendo aquí, que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tiene que ver con un conocimiento experimental. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento que se adquiere aquí, hermanos, en 2 horas que venimos. Aquí usted y yo somos provistos de instrucción de parte de Dios para que al salir por esas puertas podamos ir y tener ese ginosco, esa experiencia en cada uno de nosotros. Cuando ahí el viejo se ponga verde, ¿verdad? O cuando los hijos de repente son las 11 y no llegan. O cuando de repente está la situación con todos los recibos ahí, nosotros sin trabajo. Es ese ginosco, es ese conocer quién es Dios, en quién he creído, y que en todos estos momentos de prueba, de aflicción, de crisis, de tilipsis, decía Jesús, ¿no? En el mundo tendrán tilipsis, aflicción. Es ese momento, hermanos, en que nosotros podemos decir, yo conozco al Señor. No solamente al Señor que dice la Biblia, sino en un ámbito experimental, vivo, real. Que eso es a lo que Pedro nos está llevando. Ahora, ¿el crecimiento de nuestros hijos es una opción? Les pregunto. Por ejemplo, si ellos no quieren, no pueden crecer, hay algunos que dicen, no, yo no voy a comer verduras, ¿verdad? ¿No vas a comer verduras? Bueno, y le guardan su platito, ¿verdad? Y en la tardecita, noche, mamá, tengo hambre, saque su platito de verduras, mijito, lo calienta y se lo come, ¿no? Ahora, ellos pueden decidir no crecer. A lo mejor no en ese conocimiento, al no querer comer y querer solamente introducir a su cuerpo lo que a ellos les gusta. Bueno, hoy en día en el ámbito espiritual así es. Por eso, insisto, hay iglesias que están repletas, ¿no? Pero esperando solamente el recibir, el dame, el yo quiero recibir solo para mí, ¿sí? En un desvío, en un error total. Ahora, si los niños y nuestros hijos, por ejemplo, se dejan de alimentar o empiezan a comer mal, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que no van a crecer, se van a enfermar, en casos muy extremos pueden hasta morir. Bueno, espiritualmente, hermanos, pasa lo mismo, son 2 verdades que corren paralelas. Si usted y yo dejamos de comer la palabra de Dios, la verdadera, la sana doctrina, la palabra de Dios, todo lo que Dios es para nosotros, va a diferir mucho de que si nos alimentamos de doctrinas falsas. Ahora, cuando decimos doctrinas falsas, generalmente pensamos en cosas que se enseñan desde aquí, y déjenme decirles que no. Pablo, Pedro, Juan alertaron mucho en cuanto a tengan cuidado, porque entre nosotros de repente se han desviado.
se han introducido. No me crean a mí, ahí dice la palabra de Dios. Entonces, estemos muy abiertos en cuanto a eso, muy apercibidos en cuanto a eso, porque lo primero que usted y yo debemos de hacer para crecer es justamente lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3. Fíjense, dice Juan capítulo 3 verso 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Juan 3 verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo mismo que le dijo Jesús a Pilato, ¿no? ¿Sabes que yo ahorita te puedo matar? Entonces el Señor, ¿qué le dijo? No puedes hacer nada si no te es permitido por Dios. Verso 28, Juan 3. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, así como usted y como yo, enviados delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Definitivamente que Juan está hablando en sentido literal. Él había aparecido en un momento en la historia en donde el Señor lo había puesto para preparar el camino, y que en algún momento en que el Mesías viniera, él fuera desapareciendo, fuera menguando, ¿no? Para que ya los ojos no estuvieran en él, la vista o los oídos ya no estuvieran en su predicación, sino que apuntaran hacia el Señor. Eso es en el ámbito literal, pero en la cuestión espiritual, hermanos, en usted y en mí esto también se replica. Es necesario que la gente ya no vea a Isaías, sino que vea a Cristo en nosotros creciendo, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestra palabra, ¿sí? Porque si nosotros, hermanos, no menguamos, no decrecemos, Él jamás va a crecer en nosotros, ni su gracia, ni su conocimiento en nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Juan hubiera dicho: no, yo llegué primero, aunque sea mi primo, yo soy mayor que él, yo también tengo el llamado de parte de Dios, y mira todos los que he bautizado, ¿no? Número 2 luego, resultados, mira mis frutos, no, inclusive él le dijo, ¿verdad? Al momento de ir a bautizarlo: ¿cómo quieres que yo te bautice si tú eres el Cordero de Dios? Pero si en nuestras vidas, hermanos, persiste o reina el orgullo antes que la humildad, difícilmente podremos crecer en su gracia, y mucho menos en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo crecemos en gracia delante de Él? ¿Sabe cómo? Obedeciendo al Señor, viviendo en justicia. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 92 verso 12. Dice el Salmo 92, 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Verso 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué, hermanos? Ahí para quedarse y ya secarse ahí. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En otras palabras, Él es justo y verdadero, y Él es el único, hermanos, que nos puede hacer crecer en esa gracia. Es decir, de nosotros mismos no podemos proveer un crecimiento por nosotros mismos. Usted podrá tener títulos y más títulos y reconocimientos, y qué bueno, ¿sí? Pero déjeme decirle, aún en eso, hermanos, tenemos que darle la gloria al Señor. Aunque usted haya estado ahí, usted los haya pagado, usted haya asistido, los haya tomado, haya presentado, etcétera. Pablo dijo: mi competencia no proviene de mí.
Lo que yo hago, lo que yo soy, proviene de Dios. Es solo por su gracia, hermanos, que Él nos hace florecer en donde Dios nos ha puesto. Él nos hace crecer para que nosotros seamos vistos, no, para que, como lo dice el verso 15 del Salmo 95, anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que la justicia, el poder, todo lo que es Dios sea centrado en Cristo y no en mí. Y esa debe de ser una actitud, hermanos, para que usted y yo podamos crecer en esta gracia, en la gracia de Dios. Crecemos cuando obedecemos, de manera que Él nos revela su voluntad. Ayer estaba con unos hermanos compartiendo la palabra y tocábamos justamente este punto, se los comenté ahorita. O sea, Noé jamás discutió, Noé jamás entró en un, a ver, Señor, ¿y para qué me quieres o para qué me estás pidiendo que construya esta arca? Si para empezar nunca ha llovido, ¿no? ¿Para qué quieres que deje mi comodidad, Señor, aquí en Ur de los Caldeos? Estoy bien padre aquí, Señor. Abraham jamás dijo eso. ¿Qué te ha pedido a ti Dios que dejes? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? Bueno, lo que sea, obedece. Sencillamente, obedece. Contento, agradecido con el Señor. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes o tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué tengo que hacer, Señor, bajo esta circunstancia? ¿Qué tengo que hacer, Señor, en este momento de estrechez? ¿Qué tengo que hacer en este momento de enfermedad? ¿Qué tengo que hacer? Y vienen muchas preguntas, hermanos. Pablo lo sabía, Pablo lo había experimentado y le dice a los colosenses: mi oración es que haya un pleno conocimiento, una inundación en tu vida del conocimiento de su voluntad, y que les conceda sabiduría y comprensión. Entonces, la forma en que vivan, oigan esto, hermanos, hay un resultado de obedecer al Señor y debe de ser algo visible. La forma en que vivan siempre, no solamente en ocasiones, sino siempre, honre y agrade al Señor, trayendo como consecuencia, dice esta versión, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio, hermano? Mi hermano, ¿cuántos? De repente vemos personas que llegan y recién nacidas, y hay un ímpetu en ellos, se quieren devorar, que quiero conocer más del Señor. Entonces, y eso a veces les hace entrar en un desequilibrio, ¿verdad? Quieren comer, ¿no? Y descuidan muchas otras cosas. Era algo de lo que ayer hablábamos también con estos hermanos, ¿no? Que Dios ha establecido un orden, un equilibrio, para que nosotros podamos transitar y bajo ese equilibrio poder, como dice aquí, vivir siempre honrando y agradando a Dios, dando un fruto evidente. Entonces podemos ver que al ser llenos, hermanos, de este pleno conocimiento de Dios y su voluntad, Él nos provee sabiduría y una mayor comprensión espiritual. ¿No sabes qué hacer con tus hijos? Ya has estado batallando en ese sentido con tu esposo, con tu esposa. Hay situaciones en tu vida que de plano no has sabido enfrentar. Menguemos más y permitamos que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Eso implica hacer el orgullo a un lado y ser humildes delante del Señor, de manera que eso traerá como resultado, como lo dice Pablo a los Colosenses, una vida de fruto evidente. Por último, el resultado final, hermanos,
del crecimiento en su gracia y en su conocimiento es la comprensión de la vida eterna. Porque cuando tú y yo empezamos o continuamos o no dejamos de crecer en su gracia, en saber que Dios todo nos provee, en saber que en ocasiones me enfermé, pero aún dentro de esa enfermedad Dios provee en su gracia el que yo pueda entender lo que debo de hacer, qué es el propósito que Él quiere tener conmigo. Y por otro lado, si estoy creciendo en el conocimiento, en la experiencia que voy teniendo, la vida eterna para mí es más clara. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero morir, créanme hermanos, es ganancia. Él tenía un conocimiento, una comprensión total, completa de la vida eterna. Por eso en Efesios capítulo 1, verso 15 dice: por eso desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones. Y esa es la misma oración, o es parte de la oración a los colosenses. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Y aquí también habla de dones, de los dones que Dios provee a su pueblo para edificación de la iglesia. Verso 18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder, y escuche esto, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha o a su diestra en el cielo. Finalizo con esta escritura. Decíamos que el resultado final del crecimiento, tanto de su gracia como de el conocer al Señor, va de la mano en esa comprensión completa, total de la vida eterna. Fíjese lo que Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 1 al 3, y con esto termino. Juan capítulo 17, verso 1 al 3. Usted recordará esta oración, donde usted y yo estábamos incluidos ahí antes de haber nacido inclusive, ¿no? Antes de haber conocido al Señor. Y dice el verso 1 en Juan 17: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, Jesús, ya teniendo ese conocimiento, habiendo crecido en gracia, ¿se acuerdan? Cuando Él ahí a los 12 años estaba ahí debatiendo con los eruditos de la palabra, creciendo en gracia y en conocimiento y en sabiduría, ¿sí? Estaba a punto de cumplir el plan de Dios, que para Él era muy claro: dar su vida en la cruz. ¿Tú tienes claro lo que hay que hacer con tu vida hoy en día? Tenemos claro así, de manera perfecta, decir: esto es lo que Dios quiere para mí. Eso es parte del crecer en su gracia, en el conocimiento, en conocer su voluntad. Verso 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna. ¿Te han preguntado alguna vez, oye, qué es la vida eterna? Bueno, para el Señor, o el Señor ha establecido que esta es la vida eterna. ¿Y desde cuándo empieza la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conociendo, ¿sí? Y creciendo en ese conocimiento de su gracia y de su palabra. Por eso, hermanos, algo que ustedes y yo tenemos que hacer de manera constante
es ir y en primera instancia revisar cómo está nuestra vida delante del Señor. Hacia dónde están inclinados nuestros oídos a oír su palabra o a oír otras cosas que nos pueden hacer que nos desviemos, que seamos arrastrados por el error. Sin embargo, la exhortación de Pedro hoy para tu vida y mi vida es clara. El Señor quiere que tú y yo sigamos creciendo en su gracia y en su conocimiento. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nuestra vida va a dar esa evidencia de que tú y yo estamos perseverando y creciendo en la gracia de Dios? Cada uno de nosotros tendrá que darle una respuesta al Señor. Pero hermanos, no tardemos. Y como Juan, vayamos y digámosle: Señor, ya no quiero ser más yo. Quiero que seas tú en mí. Que la gente ya no me vea a mí. Que la gente vea un corazón transformado. Que la gente vea en mí el carácter de Cristo. Y entonces yo me quitaré a un lado o me haré a un lado y podrán ver tu gloria. Podrán conocerte a través del ir tú y yo creciendo en su gracia y en conocerle cada día más y más. Conocimiento que es experiencia, hermanos, que es activo. No solamente es algo teórico, no solamente es algo nominativo. Soy cristiano, soy de tal iglesia, pertenezco a tal movimiento, no. Sino que nuestra vida sea evidente de que Dios está haciéndonos crecer. A lo mejor, a veces nos desesperamos cuando vemos a alguien y decimos: este no entiende, por más que estoy ahí, no avanza. A ver, ¿es el mismo de cuando creció o conoció al Señor? No, no es el mismo, pero ay, me dan ganas de darle unas patadas para que avance. No sé si sea tu caso, pero a lo mejor conmigo tuvieron mucha paciencia. No sé tu caso. No sé si tú eras maratonista, ¿verdad? Agarraste un paso así que nadie te alcanzaba, ¿verdad? Pero piensa también en ti. Piensa cuando llegamos al Señor. Piensa lo que en algún momento Dios esperaba de nosotros y nosotros no le respondimos. Y así el Señor nos tiene aquí, en su paciencia, todavía haciéndonos crecer. Finalizo con esto. En estos días le compartí a unos hermanos ayer. Pastor Borboa, de allá de Los Cabos y La Paz, compartí ahí en el grupo de los pastores que él daba gracias a Dios por un año más. Cumplían 10 años de aniversario, ¿no?, de haber iniciado Casa de Oración Los Cabos. Y ahí puso él una frase que a mí me impactó mucho, me hizo reflexionar mucho en cuanto a la manera en cómo es Dios. Y tiene que ver con este crecimiento en su gracia y en el conocimiento. Y él decía: estamos muy agradecidos con Dios. Palabras más, palabras menos. Estamos muy agradecidos con Dios por haber cumplido 10 años, a pesar de nosotros. Quien no conociera puede decir: ¿cómo que a pesar de ustedes? Pues el Señor ahí los tiene. Pues sí, pero a veces la regamos. A veces el Señor nos dice por aquí, nosotros: oh, Señor, se me hace que te equivocas, se me hace que es por acá. A veces nos detenemos y el Señor está así atrás de ti, ¿no? Así caminando, así para moverte, empujarte, impelerte, llevarte, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, que a pesar de cómo somos tú y yo, aún en esa paciencia Dios está dispuesto a hacernos crecer en su gracia y en su conocimiento. ¿De quién depende, hermanos? ¿De Dios o de nosotros? Pónganse de pie. No se distraiga ahí en su lugar. Y vamos a darle juntos gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Has sido tan bueno, Dios. Y que a pesar de que hay situaciones contrarias siempre,
que tratan de detenernos, que tratan, Señor, de desviarnos. Tú eres tan lindo, Señor. Eres tan lindo que nos guardas, nos cuidas, nos exhortas. En ocasiones esa exhortación puede ser para nosotros como algo muy duro. Sin embargo, para aquel que no te ha conocido, ¿qué más duro es recibir una palabra revestida de amor a ignorarla e ir hacia una condenación eterna? Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que hoy están aquí y que han abierto su corazón para escuchar tu palabra. Revélate a ellos, Señor. Revélate a ellos, Dios, que ellos puedan conocerte como esos adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad. Y que ese nuevo nacimiento en sus vidas pueda ser hoy el inicio, en un entendimiento claro de lo que tú has hecho por ellos. Pero también, por otra parte, nosotros como tu iglesia no queremos detenernos, Señor. No queremos detenernos, Señor, en crecer en tu gracia. Dile ahí al Señor con tus propias palabras si anhelas crecer delante del Señor, así como ese niño Jesús al nacer e ir creciendo, dice la palabra de Dios, y crecía en estatura y gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. En otras palabras, el crecimiento de la gracia de Dios es evidente, debe de ser evidente, evidente en frutos, evidente en vidas que den honor, gloria, que vivan vidas agradables a Dios en lo que dices, en lo que haces, en lo que piensas. Pero también teniendo un conocimiento personal, un conocimiento no solamente de logos, no solamente de la palabra escrita, sino un conocimiento vivo y real. Al revelarte tú a nosotros, Jesús, Padre, que ese sea el deseo de tu iglesia, Señor. El ir y correr ante la cámara secreta todos los días, todo el tiempo, teniendo una continua intimidad contigo, sin importar que vayamos en el carro, en el camión, sin importar que estemos en cualquier lugar, teniendo una comunión íntima, intensa, progresiva, experimental, Señor. Porque nadie nos hará crecer, Señor, más que tú, por medio de tu palabra y tu espíritu. Disponte, dile, dispón mi vida, Señor. Tal vez hoy, mis amados hermanos, iglesia, hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo está viviendo días en los cuales la palabra de Dios está siendo servida por muchos medios. Solamente aquel que no quiere crecer, solamente aquel que quiere estar detenido ahí, solamente aquel que realmente no quiere crecer, dirá: yo así estoy bien, con lo que recibo el domingo, con lo que recibo el miércoles o el martes, en fin, con eso me es suficiente para aquietar mi conciencia. Pero habremos algunos otros que diremos: no, Señor, no nos queremos detener, no nos queremos limitar en cuanto al conocimiento tuyo, Señor, porque Dios tiene preparado para nosotros tiempos en los cuales usará tu vida para proclamar su palabra, usará tu vida para hacer luz a otros, usará tu vida para mostrar el camino de la verdad y la vida. Dile: Señor, aquí está mi vida. Si ese es tu compromiso, díselo al Señor. Dile: aquí estoy, Señor, a pesar de los días malos, a pesar, Señor, de que cada día este mundo va de mal en peor, y que aún nuestro cuerpo, Señor, cada vez se va día con día desgastando. El nuevo hombre en nuestro interior va siendo bendecido, va creciendo en nosotros por medio de tu palabra y tu gracia, Señor. Terminemos este tiempo adorando al Señor.
expresando lo que hay en nuestro corazón, comprometiéndonos con Él a vivir para crecer en su gracia y en el conocimiento de Él. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, a quien amamos y honramos con nuestra vida y nuestro ser.